La vieja casa siempre había susurrado. No de una manera dramática, como en las películas de casas encantadas, sino un murmullo sutil y constante, como secretos compartidos justo más allá de mi oído. La heredé de mi tía abuela Mildred, una mujer a la que apenas conocí que, según la tradición familiar, se había vuelto cada vez más excéntrica en sus últimos años. Rara vez salía de casa y la llenaba de cosas. No esperaba una mansión, pero la pura cantidad de objetos era abrumadora. Cada habitación estaba abarrotada de muebles antiguos, libros polvorientos y extraños artefactos. Era como entrar en una tienda de curiosidades de la época victoriana, excepto que el tendero había desaparecido hacía décadas. Pasé los primeros días solo tratando de despejar caminos entre el desorden, descubriendo rincones olvidados y respirando el olor a papel envejecido y terciopelo apolillado. El ático era lo peor. Una escalera estrecha y sinuosa conducía a un espacio de techo bajo lleno de sombras, y el peso opresivo de recuerdos olvidados. El aire era denso por el polvo, y la única luz provenía de una única ventana sucia al fondo. Dudé en la parte superior de la escalera, una punzada de inquietud recorriendo mi espalda. No era solo el desorden. Había algo más, una sensación de algo que no estaba bien. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, alimentada por demasiadas películas de terror nocturnas. Yo era una persona racional, un historiador de profesión. Me basaba en hechos, no en fantasmas. Aún así, no podía quitarme la sensación de que me observaban. Comencé a clasificar cajas, descubriendo viejas fotografías, cartas y diarios. La tía abuela Mildred había sido una escritora prolífica, documentando su vida con meticuloso detalle. Mientras leía comencé a construir una imagen de una mujer que era a la vez brillante y profundamente perturbada. Le fascinaba lo oculto, incursionando en sesiones de espiritismo y fotografía de espíritus. Sus diarios hablaban de encuentros extraños, susurros en la oscuridad y una creciente sensación de pavor. Una entrada, fechada solo unas semanas antes de su muerte, llamó mi atención. El eco se está haciendo más fuerte. Ahora está en el ático, siempre observando, siempre esperando. Lo descarté como los desvaríos de una mente perturbada, pero las palabras permanecieron en mis pensamientos mientras continuaba explorando el ático. Encontré una colección de espejos antiguos, cada uno cubierto con una gruesa capa de polvo. Mientras limpiaba uno, vislumbré mi reflejo, pero por una fracción de segundo no era yo. Era otra persona, alguien con los ojos de Mildred mirándome fijamente con una expresión de profundo terror. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Es solo un truco de la luz, me dije a mí mismo, un reflejo de mi propio miedo, pero mientras miraba fijamente el espejo, lo oí. Un eco tenue, un susurro en la oscuridad, llamando mi nombre. El eco persistió, haciéndose más fuerte cada día. Parecía emanar del ático, un recordatorio constante de los últimos y aterradores días de Mildred. Intenté ignorarlo, concentrarme en la tarea de limpiar y organizar la casa, pero siempre estaba allí. Una sutil corriente subterránea de pavor. Comencé a tener pesadillas. Me despertaba en medio de la noche convencido de que alguien estaba de pie en mi habitación, observándome. Veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Oía susurros justo más allá de mi capacidad auditiva. La casa me estaba afectando, alimentándose de mis miedos, amplificando mis ansiedades. Decidí consultar a un historiador local,
un hombre llamado señor Abernathy, que había escrito extensamente sobre la historia del pueblo, incluyendo las historias de sus familias más antiguas. Le mostré los diarios de Mildred, esperando que pudiera arrojar algo de luz sobre su obsesión por lo oculto. Leyó las entradas, con el ceño fruncido por la concentración. Mildred siempre fue un poco un bicho raro, dijo, pero era una mujer brillante, tenía una mente aguda y sed de conocimiento. Es una pena que se volviera tan aislada. Le pregunté sobre el eco que Mildred había mencionado en su diario. Vaciló, un destello de inquietud en sus ojos. Hay historias, dijo, viejas historias de comadres en realidad. Dicen que la casa está construida en un lugar donde el velo entre mundos es delgado, que a veces los ecos del pasado pueden filtrarse persiguiendo el presente. Me burlé. Usted no cree eso, ¿verdad? Se encogió de hombros. Soy historiador, no cazafantasmas. Pero he aprendido que hay algunas cosas que no se pueden explicar con lógica o razón. Algunos lugares son simplemente diferentes. Me contó una historia sobre un dueño anterior de la casa, un hombre que se volvió loco y asesinó a su familia, afirmando que estaba poseído por un demonio. Dijo que la casa tenía fama de llevar a la gente al límite, de amplificar sus miedos y ansiedades. Salí de la casa del señor Abernathy sintiéndome más inquieto que nunca. Quería descartar sus historias como folclore, pero no podía quitarme la sensación de que había algo más en la casa de lo que yo entendía. Esa noche, el eco fue más fuerte que nunca. Era un coro de voces, susurrando mi nombre, llamándome al ático. Intenté resistir, pero la atracción era demasiado fuerte. Me encontré subiendo las escaleras arrastrado por una fuerza irresistible. El ático estaba más frío de lo habitual, el aire denso con una palpable sensación de pavor. Las sombras parecían retorcerse y contorsionarse, adoptando formas grotescas. Los espejos antiguos brillaban a la tenue luz, reflejando imágenes distorsionadas de mí mismo. El eco era ensordecedor ahora, una cacofonía de voces, cada una susurrando un nombre diferente, un recuerdo diferente, un miedo diferente. Sentía que me ahogaba en un mar de voces, perdiendo mi sentido de identidad. Tropecé entre el desorden atraído por un espejo grande y ornamentado al fondo de la habitación. Estaba cubierto con un paño negro como si alguien hubiera intentado esconderlo. Extendí la mano y quité el paño, revelando la superficie del espejo. Mi reflejo me miraba fijamente, pero no era yo. Era Mildred, sus ojos muy abiertos por el terror, su boca abierta en un grito silencioso. Me extendió la mano, su mano presionando contra el cristal. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El espejo era un portal, una puerta de entrada a otro mundo, un lugar donde el pasado y el presente colisionaban. Mildred estaba atrapada allí, su espíritu atado a la casa, eternamente perseguida por el eco. Intentaba advertirme, decirme que me fuera, que escapara de la casa antes de que me consumiera a mí también. Pero era demasiado tarde. El eco se había apoderado, filtrándose en mi mente, retorciendo mis pensamientos, amplificando mis miedos. Ya no era yo mismo, era Mildred, era el dueño anterior, era todas las almas perdidas que habían sido consumidas por la casa. Era el eco. Extendí la mano y toqué el espejo, mis dedos rozando los de Mildred. Una descarga de energía me recorrió y sentí que me arrastraban hacia el cristal, hacia la oscuridad, hacia el eco. Todavía estoy aquí, atrapado en el ático,
eternamente perseguido por los susurros del pasado. La casa está esperando, siempre observando, siempre esperando a su próxima víctima. El eco se está haciendo más fuerte. Puedes oírlo.